Los arqueólogos han descubierto una enorme ciudad antigua, escondida bajo tierra en México, lo que podría proporcionar una mejor comprensión de la civilización maya. Hasta hoy, nadie creía que algunas civilizaciones pudieran ser tan antiguas. Sin embargo, en 1947 se descubrió algo en la cuenca de Valsequillo, un amplio valle volcánico al sureste de la Ciudad de México. Este hallazgo puso en tela de juicio las creencias de los arqueólogos sobre los primeros humanos que llegaron a América. Mientras excavaban para un nuevo sistema de irrigación cerca de Puebla, los trabajadores de la construcción se toparon con algo inesperado, enterrado en capas de roca, con una antigüedad estimada de más de 250,000 años. ¿Dónde están las versiones más pequeñas de esto? Pues bien, no encontramos ninguna. Así que no tenemos una progresión, una evolución que muestre de dónde proviene. Acompáñanos en este video mientras exploramos el extraño hallazgo que los arqueólogos descubrieron en México y que no encaja en ningún libro de historia. Hay algo extraño en la verdadera antigüedad de México. No se trataba de piedras con formas naturales. Claramente habían sido talladas y trabajadas por manos humanas. Esto planteó un grave problema. Según la historia establecida, los humanos no debían haber estado en América hasta hace unos 13,000 años. Este descubrimiento no solo generó interrogantes, sino que alteró por completo la cronología, y eso fue solo el principio. En las mismas capas de tierra, los investigadores encontraron algo aún más desconcertante: huesos tallados, que representaban animales extintos, como mastodontes perezosos gigantes y tigres dientes de sable. Estas tallas eran detalladas y realistas, lo que sugiere que los artistas habían visto a estos animales en persona. No se trataba de arte basado en fósiles descubiertos posteriormente. Las escenas mostraban movimiento animales, casi interactuando detalles que solo la observación directa podía captar. Las implicaciones eran enormes. Quienes realizaron estos grabados debieron convivir con estos animales, que se extinguieron hace más de 10,000 años. Los observaron, los comprendieron, y registraron lo que vieron con una precisión sorprendente, hasta el punto de que los científicos modernos pudieron comparar los grabados con fósiles. En la década de 1960, la arqueóloga Cynthia Irwin Williams dirigió importantes excavaciones en la zona. Su equipo documentó más de 2,000 artefactos en 4 yacimientos distintos, cerca del antiguo lecho del lago. Encontraron herramientas de piedra, como raspadores, hojas y puntas de proyectil, todas enterradas bajo capas de ceniza volcánica. Los geólogos confirmaron posteriormente que estas capas de ceniza se formaron durante el período interglacial sangamoniense, una fase cálida entre las edades de hielo que duró aproximadamente desde hace 80,0 hasta hace 220,0 años. Si la datación era correcta y varias pruebas independientes así lo sugerían, significaba que los humanos fabricaban herramientas en México en una época en la que los neandertales aún vivían en Europa y el Homo sapiens moderno apenas comenzaba a aparecer en África. Esa cronología no encajaba con ningún modelo aceptado de migración humana. Durante décadas, la explicación predominante ha sido la teoría del puente terrestre de Bering. Esta teoría afirma que los humanos cruzaron de Siberia a Alaska hace unos 15,000 años, cuando el deshielo de los casquetes polares abrió una ruta hacia América. Pero estas herramientas parecen ser hasta 200,000 años más antiguas. No se trataba de un pequeño error que pudiera descartarse como un fallo de datación, sino de una brecha enorme que ponía en entredicho capítulos enteros de la historia de la humanidad. O bien los métodos de datación eran completamente erróneos en múltiples pruebas, o bien la historia de cómo los humanos llegaron a América debía reescribirse desde cero. ¿Qué cambia este descubrimiento respecto a lo que creemos y no creemos sobre la historia? ¿Cuál ha sido la reacción ante este hallazgo? ¿Sigue viendo para descubrirlo? No encaja en ningún libro de historia, pero es cierto. Muchos arqueólogos reaccionaron con un fuerte escepticismo, incluso con un rechazo absoluto. Los críticos ofrecieron varias explicaciones alternativas. Algunos sugirieron que los artefactos habían sido movidos de su posición original empujados hacia capas más antiguas, por procesos naturales,
como animales excavadores. La mezcla del suelo, o el agua, o el lento desplazamiento de sedimentos con el tiempo. Otros argumentaron que los huesos tallados se hicieron mucho después. Según esa versión, es posible que se encontraran fósiles antiguos y se tallaran creando la ilusión de que humanos y animales extintos coexistieron. También se afirmó que el sitio se había contaminado, tal vez alterado durante la construcción, lo que habría permitido que objetos más recientes terminaran en capas mucho más antiguas. Debido a lo extraordinario de los hallazgos, los científicos exigieron pruebas igualmente sólidas. Y muchos consideraron que los descubrimientos de Valsequillo no cumplían con ese estándar. Pero el sitio no era una anomalía aislada que pudiera descartarse fácilmente como un error o una contaminación. Seguían apareciendo descubrimientos similares en todo México. Cada uno de ellos desafiaba las cronologías aceptadas y planteaba preguntas difíciles sobre lo que realmente sucedió en el pasado remoto de América. En los años posteriores a los hallazgos de Valsequillo, los arqueólogos continuaron descubriendo evidencias que no encajaban con la historia convencional. En 1959, cerca del pequeño pueblo de Hueyatlaco, a pocos kilómetros de los yacimientos originales, los arqueólogos descubrieron algo aún más controvertido, lo que parecía ser un antiguo lugar de despiece. La evidencia era innegable. Se encontraron herramientas de piedra junto a los huesos rotos de animales extintos, lo que indicaba claramente que los animales habían sido descuartizados y procesados para obtener carne y médula. Parecía un yacimiento donde los humanos habían sacrificado sistemáticamente animales grandes. Pero la verdadera sorpresa provino de la datación. Cuando los geólogos analizaron las capas volcánicas circundantes mediante el método de uranio torio, los resultados sugirieron que el yacimiento tenía al menos 250,000 años de antigüedad. Algunas estimaciones lo remontan hasta los 370,000 años. Esto significaría que la actividad humana en México existía mucho antes de la aparición de los humanos modernos. La reacción fue intensa. Los hallazgos de Hueyatlaco desataron una gran controversia en la comunidad científica. En 1981, la geóloga Virginia Steen McIntyre, quien participó en la datación, enfrentó fuertes críticas por defender los resultados. Su trabajo fue rechazado. Sus colegas se distanciaron y su carrera se vio perjudicada porque sus hallazgos se consideraron demasiado disruptivos para las teorías aceptadas. El mensaje parecía claro. Algunas ideas simplemente se alejaban demasiado de la narrativa establecida para ser aceptadas sin importar las pruebas. ¿Significa esto que sus hallazgos eran falsos? ¿Qué pruebas existen hoy de que tenía razón? Veamos. México podría ser más antiguo que cualquier otra parte del mundo. Más al sur, en el estado de Puebla, surgió otro descubrimiento singular. Esta vez se trataba de las figurillas de Acámbaro. Entre 1944 y 1952, un comerciante local llamado Waldemar Julsrud desenterró más de 33 figuras de arcilla de las colinas que rodean Acámbaro. La colección era enorme y peculiar. Incluye figuras detalladas de personas de diferentes culturas, junto con instrumentos musicales, herramientas y objetos cotidianos. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fueron las figuritas que parecían dinosaurios. No se trataba simplemente de criaturas míticas y rudimentarias que pudieran descartarse como producto de la imaginación. Muchas parecían asemejarse mucho a especies conocidas como el Brachiosaurus, el Stegosaurus y el Pteranodon. El nivel de detalle era sorprendente, con formas corporales y posturas precisas, y proporciones que los científicos solo comprendieron del todo, tras las reconstrucciones modernas de fósiles en el siglo XX. Como era de esperar, muchos escépticos lo tacharon de engaño. Argumentaron que Waldemar Julsrud podría haber contratado a artesanos locales para crear las figurillas, posiblemente inspirados en imágenes de dinosaurios de libros o películas. Pero esa explicación tenía problemas. Algunas de las figurillas parecían representar especies que no eran ampliamente conocidas ni reconstruidas correctamente hasta años después de su supuesto descubrimiento. Además, la magnitud de la colección planteaba más interrogantes.
Más de 33,000 piezas habrían requerido un gran esfuerzo, organizado, con muchas personas trabajando a tiempo completo durante años. Las pruebas añadieron otra capa de complejidad. En la década de 1970, la datación por termoluminiscencia de algunas muestras sugirió que la arcilla había sido cocida hace entre 2,500 y 4,000 años, mucho antes de que existiera la paleontología moderna. Si esos resultados fueran precisos, las implicaciones serían extraordinarias. Significaría que las antiguas culturas mesoamericanas representaban de alguna manera criaturas que se creían extintas 65 millones de años antes de la aparición de los humanos. Para abordar este problema, las explicaciones más extendidas se inclinaron hacia la mitología. Una idea es que los antiguos pobladores pudieron haber encontrado fósiles de dinosaurios y haberlos interpretado de forma creativa de manera similar a como los antiguos griegos pudieron haber imaginado al cíclope tras descubrir grandes cráneos. Pero incluso esa teoría no explica completamente el nivel de detalle. Estas figuras no eran simples monstruos vagos. Mostraban características como la textura de la piel, la estructura de las extremidades y la posición de la cola, detalles que los huesos por sí solos no suelen revelar. Algunas figurillas incluso parecen mostrar dinosaurios interactuando con humanos o luciendo elementos decorativos, lo que sugiere familiaridad en lugar de conjeturas. Y el misterio no termina ahí. ¿Qué otras imposibilidades arqueológicas existen? ¿Qué significa esto para el mundo? Y todo lo que creíamos saber sigue viendo para descubrirlo. Las explicaciones son ciertas. México es más extraño de lo que creemos. Se han reportado artefactos enigmáticos similares en otros lugares, incluidas las piedras de Ica en Perú, así como objetos grabados encontrados en algunos sitios de México. Miles de piedras de andesita con intrincados grabados comenzaron a aparecer en las décadas de 1960 y 1970. Estos grabados representaban figuras humanas junto a dinosaurios, escenas de cirugías avanzadas, e incluso lo que parecían ser cartas astronómicas. La mayor parte de la atención se centró en las piedras de Ica en Perú, pero se reportaron descubrimientos similares, aunque menos conocidos, en algunas partes de México, incluyendo Oaxaca y Chiapas. Estas piedras también mostraban escenas que no encajaban con la historia aceptada. En todos estos yacimientos surgió un patrón inquietante. Las antiguas culturas de América parecían representar conocimientos sobre animales, ciencia e incluso tecnología que no deberían haber poseído. Nada de esto coincidía con la historia estándar que se enseñaba en las escuelas. Durante la mayor parte del siglo XX, la arqueología estadounidense estuvo marcada por el modelo Clovis I. Según esta teoría, los primeros humanos entraron en América hace unos 13,000 años, cruzando el puente terrestre de Bering desde Siberia. Desde allí se extendieron hacia el sur y gradualmente se desarrollaron hasta convertirse en las civilizaciones que conocemos como la Maya, la Azteca y la Inca. Pero descubrimientos como estos no encajaban en esa cronología tan simple. En cambio, insinuaron algo más complejo y posiblemente mucho más antiguo que ocurría en América. Luego está la arquitectura. En algunos casos, plantea incluso más interrogantes que los artefactos. En lo profundo de las selvas de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, se encuentra la antigua ciudad maya de Palenque. Según la historia establecida, floreció entre el 226 y el 799 de pero algunas de sus estructuras parecen indicar un conocimiento que iba más allá del que se creía que poseían los mayas en aquella época. ¿Qué estructuras lo demuestran? ¿Cómo superaron el conocimiento maya? Veámoslo. Más allá de la arqueología, el antiguo México dominó la astronomía. Uno de los ejemplos más debatidos es el templo de las inscripciones construido como tumba para el gobernante Kinich Yanaab Pakal. En el interior, una losa de piedra tallada muestra a Pakal rodeado de símbolos relacionados con la cosmología maya. La arqueología convencional interpreta esto como su viaje al inframundo, una escena simbólica y espiritual coherente con las creencias mayas. Algunos ingenieros y especialistas aeroespaciales han examinado esa talla y han visto algo muy diferente.
Sin abordarlo desde una perspectiva arqueológica tradicional, se ha sugerido que se asemeja a una persona operando maquinaria compleja, posiblemente incluso un vehículo o un sistema de control. En esta interpretación, la figura aparece reclinada con las manos colocadas como si manejara controles. A su alrededor se aprecian formas que pueden parecer mecánicas junto con otras que algunos comparan con escapes o sistemas de propulsión. El verdadero debate no radica en si los mayas crearon la escultura, sino en qué pretendían representar. ¿Representaban un viaje simbólico como afirma la arqueología convencional? ¿O se basaban en la observación o el conocimiento transmitido de generación en generación? El misterio se agudiza al observar la precisión de la propia ciudad. En Palenque, muchas estructuras están cuidadosamente alineadas con eventos celestes. Por ejemplo, partes del complejo palaciego se alinean con la puesta de sol del solsticio de invierno, mientras que el templo del sol se alinea con el solsticio de verano. No se trata de estimaciones aproximadas. Sugieren una planificación meticulosa y un profundo conocimiento de la astronomía. Los mayas también desarrollaron el calendario de la cuenta larga maya que registra el tiempo en ciclos de más de 5,000 años. Su punto de partida, a menudo convertido al 11 de agosto del 3114 a.C., plantea interrogantes interesantes. ¿Por qué esa fecha exacta? ¿Qué acontecimiento conmemoraba? No existe una explicación escrita clara, lo que ha llevado a algunos a pensar que el conocimiento podría provenirse de tradiciones antiguas ahora perdidas. En diversos yacimientos de México, los arqueólogos han encontrado campanas de cobre, ornamentos de oro y herramientas de bronce que plantean interrogantes sobre cómo y cuándo se desarrolló la metalurgia en la región. Muchos de estos artefactos han sido estudiados, reestudiados y debatidos mediante diferentes métodos, pero la interpretación sigue dividida. La cuestión central no es si los objetos existen, sino qué representan realmente. ¿Son evidencia de migraciones antiguas, conocimiento perdido y desarrollo cultural interrumpido? ¿O son artefactos malinterpretados? Tradiciones simbólicas y anomalías, raras pero explicables dentro de la historia conocida. Por ahora, esa incertidumbre es precisamente donde se mantiene el debate. Coinciden estos descubrimientos con las historias sobre México que siempre hemos conocido. Sigan atentos para descubrirlo. La Ciudad de México. México, oficialmente conocido como Estados Unidos Mexicanos, es un país de América del Norte. Es el país más septentrional de América Latina y limita con Estados Unidos al norte y con Guatemala y Belice al sureste. México también cuenta con costas en el Océano Pacífico, al oeste el Mar Caribe y el Golfo de México. Con una superficie de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, es el 13º país más grande del mundo. Con una población de más de 130 millones de personas, es el 10º país más poblado a nivel mundial y cuenta con el mayor número de hispanohablantes. Su capital y ciudad más grande, Ciudad de México, es una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo. La historia de la humanidad en México se remonta al menos al año 8000 a.C. La región conocida como Mesoamérica se convirtió en uno de los primeros centros de civilización del mundo, hogar de sociedades avanzadas como la Olmeca, la Maya, la Zapoteca, la Teotihuacana y la Purépecha. En 1521, las fuerzas españolas, junto con aliados indígenas, derrotaron al Imperio Azteca, marcando el inicio del dominio español. El territorio pasó a ser conocido como Nueva España, con su capital en Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Durante la era de los descubrimientos, se convirtió en un importante centro económico impulsado principalmente por la minería de plata y el comercio entre Europa y Asia. El camino de México hacia la independencia comenzó con la Guerra de Independencia de México, que puso fin al dominio español en 1821. El país se convirtió brevemente en el primer imperio mexicano antes de transformarse en república en 1848. Tras la guerra entre México y Estados Unidos. México perdió casi la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos.
Posteriormente, los conflictos internos y la intervención extranjera propiciaron el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo el reinado de Maximiliano I, quien finalmente fue derrocado por las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez. El final del siglo XIX estuvo marcado por el largo gobierno de Porfirio Díaz, cuyos esfuerzos de modernización generaron una considerable desigualdad e inestabilidad. Esto finalmente desencadenó la Revolución Mexicana, un conflicto trascendental que transformó el país y condujo a la adopción de la Constitución de 1917, que aún hoy constituye la base del sistema político mexicano. México es considerado un país en vías de industrialización reciente. Su PIB nominal ocupa el puesto número 15 a nivel mundial y el número 13 en términos de paridad de poder adquisitivo. El país también posee una rica cultura y patrimonio. México ocupa el primer lugar en América y el séptimo a nivel mundial en número de sitios declarados. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que refleja su profunda importancia histórica y cultural. En cuanto a la naturaleza, México es uno de los 17 países megadiversos del mundo y se ubica en el quinto lugar en biodiversidad general. El turismo juega un papel fundamental en su economía. En 2022, México fue el sexto país más visitado del mundo, atrayendo a más de 42 millones de visitantes internacionales. ¿Qué opinas de los recientes descubrimientos sobre México? ¿Y cómo han afectado la precisión histórica? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos mientras explorábamos los interesantes descubrimientos sobre los verdaderos orígenes de México. Esperamos que este video te haya resultado interesante e instructivo. No olvides darle me gusta y suscribirte. Haz clic en el siguiente video para explorar más descubrimientos interesantes. Nos vemos.